Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Lucas 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por traer tu palabra a nuestras vidas. Ahora, Señor, te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo ponga esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, que seamos capaces, Señor, de ponerla por obra, que seamos capaces, Señor, de tomar nuestra cruz todos los días e ir en pos de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la primera iglesia en la que yo estuve, hermanos, después de que me convertí, el pastor le gustaba mucho evangelizar, sobre todo a los católicos. Ya tenía como que sus argumentos muy elaborados, muy hechos cuando evangelizaba a un católico. Entonces, cuando platicaba con una persona que traía colgando una crucecita, un dije en su cuello, siempre invariablemente le preguntaba, ¿y por qué te cuelgas esa cruz? Y la persona respondía, bueno, pues es que ahí murió nuestro Señor Jesucristo, por eso es que la llevo en mi cuello. Y él siempre les decía, bueno, ¿y si lo hubieran matado a pedradas, qué te colgarías? ¿Una piedra? Y ya después, como casi ningún católico le contestaba esas preguntas, pues ya empezaba y lo evangelizaban. Lo cierto es, hermanos, que hoy la cruz, el símbolo, la crucecita, como muchos la llaman, pues puede ser un adorno. La usan en dijes, en aretes, en pulseras, en anillos, en adornos, en las paredes, en las tumbas. Casi todas las tumbas tienen una cruz. Hoy la cruz es un símbolo cristiano. Donde quiera que se pone una cruz, la gente sabe que es un símbolo cristiano, un símbolo religioso. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, esto no tiene nada que ver. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Él pronunció estas palabras, hermanos, la cruz no tenía el significado que hoy nosotros entendemos. Si usted hoy ve una cruz, no siente miedo, no siente aversión, no siente horror, no siente nada, ¿verdad? Si usted ve una cruz, generalmente va a pasar inadvertido para usted. Es un símbolo tan común en nuestra sociedad, hermanos, que no causa nada en nosotros. Pero para que nosotros podamos entender este versículo, hermanos, tenemos que entender lo que la cruz significaba en ese tiempo. Vamos a leerlo una vez más. Y dice de esta manera, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que entender, hermanos, lo que significaba la cruz en la época de nuestro Señor Jesucristo, que no es lo que significa hoy, no tiene nada que ver el significado de hoy con lo que significaba en aquel entonces. Acerca de la cruz, hermanos, puedo compartirles varias cosas. La cruz, hermanos, en los tiempos del Señor Jesucristo era una señal de horror. La cruz, hermanos, lo usaban los romanos, el Imperio Romano, para ejecutar a los criminales más despreciables de la sociedad, aquellos que habían hecho un crimen muy grande, aquellos que nadie quería, aquellos que habían burlado la justicia durante mucho tiempo y se les imponía la pena capital, hermanos. La cruz de los romanos era el instrumento favorito para sacrificar a los criminales. La cruz, hermanos, no tenía nada de atractivo, no era un adorno, no era un símbolo cristiano, no tenía nada que ver con lo que hoy concebimos. En los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, cuando se hablaba de la cruz, era terror, era miedo, era obscenidad, era injusticia, era dolor, era tortura, hermanos, no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos. La crucifixión, hermanos, o la muerte por cruz, era algo que los romanos aplicaban a criminales muy despreciables, y era una forma de morir lenta y tortuosa. Se podía prolongar la agonía del crucificado, hermanos, por muchas horas o por muchos días. Y el crucificado moría de diferentes maneras. A veces los cuerpos crucificados pasaban colgados en la cruz un par de días hasta que el criminal exhalaba su último suspiro y moría, entonces ya se quitaba la cruz. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, como los judíos no querían contaminar, que ya iba a empezar el sábado para ellos, los soldados romanos lo que hacen es romperle las piernas a los dos ladrones que estaban crucificados junto al Señor, y al romperle las piernas, el cuerpo caía, colgaba más pronunciadamente, y entonces la muerte venía casi inmediatamente. Al Señor no fue necesario romperle las piernas, hermanos, porque cuando el soldado llegó a su lado, él ya estaba
muerto, ya había expirado. Y para asegurarse simplemente le clavan una lanza en el costado y ya vieron que estaba muerto, y entonces bajaron los cuerpos para no contaminar el sábado que estaba a punto de iniciar. Pero la crucifixión, hermanos, así como la practicaban los romanos, era símbolo de terror. Ser condenado a morir crucificado, hermanos, era la forma más horrible, más espantosa en la que alguien pudiera morir. Si hoy, hermanos, en el tiempo en el que vivimos, hablar de la pena capital es controversial, hablar de que alguien muera por la inyección letal, hablar de que alguien muera en la silla eléctrica, hermanos, es algo que causa mucha controversia. Bueno, en la época del Señor Jesucristo, hermanos, la cruz era un símbolo de terror, era un símbolo que había esparcido, hermanos, el terror y el miedo en todos aquellos lugares donde el Imperio Romano gobernaba. Entonces, nadie en su sano juicio en esa época podría pensar que la cruz era un adorno o un símbolo así bonito, atractivo. No, hermanos, hablar de cruz era hablar de algo feo y hablar de algo espantoso. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, yo quiero que usted trate de entender, hermanos, cuando el Señor le dice a la multitud, para seguirme, tienen que tomar su cruz, esas palabras deben haber golpeado su mente. Si ya de por sí las palabras anteriores que les dijo, aborrezcan a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, ya les habían causado controversia dentro de ellos, ahora escucharlo decir, y no solo eso, tienen que tomar su cruz todos los días, hermanos. Eso era peor. El Señor les estaba diciendo, eso a lo que ustedes le tienen miedo, esa forma de morir crucificado, bueno, si quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, tienen que hacerlo todos los días de su vida. ¿Cómo era el proceso de crucifixión en aquel tiempo? Más o menos es algo como les voy a contar. Primero, el criminal era juzgado. Alguien con autoridad del imperio juzgaba y decía, este es tu crimen, esto es lo que tienes que pagar. Si el crimen o lo que la persona había hecho era suficiente para condenarlo a muerte, entonces lo mandaban a crucificar. Ahora, la crucifixión, hermanos, no se le podía aplicar a un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos, si eran condenados a muerte, era otra la forma en la que morían, pero ningún ciudadano romano de aquel entonces podía experimentar la cruz. ¿Por qué? Porque era algo tan terrible, tan espantoso, hermanos, que solo estaba reservado a la gente, a los criminales muy malos y que no tuvieran ciudadanía romana. Ser ciudadano romano en aquellos tiempos era algo de peso, era algo que daba un estatus social muy elevado. Si ustedes han leído el libro de los Hechos, hay un pasaje donde Pablo es arrestado por predicar el evangelio y cuando estaban a punto de azotarlo, Pablo le dice al soldado, ¿se te está permitido golpear o azotar a un ciudadano romano antes de juzgarlo? Y entonces le pregunta, ¿tú eres ciudadano romano? Y dice, sí, claro que lo soy. Y entonces el soldado le dio miedo porque dijo, si yo pongo la mano sobre un ciudadano romano, me va a ir demasiado mal. Mandan a traer al jefe de los soldados y dicen, este hombre dice que es ciudadano romano. Y aquel hombre le dice, ¿es cierto? Dice, sí. ¿Y cómo es que eres ciudadano romano? Le dice, pues desde nacimiento yo soy ciudadano romano. A lo que el soldado le contesta, yo también lo soy, pero yo tuve que pagar mucho dinero para adquirir esta ciudadanía con todos los derechos que eso implicaba. Por eso, hermanos, un ciudadano romano jamás iba a ser crucificado. Bueno, ya que el criminal era condenado a la crucifixión, ahora se le obligaba a cargar su cruz o por lo menos uno de los travesaños a lo largo de toda la ciudad. A esa caminata se le llamaba la Marcha de la Muerte, donde el propósito era avergonzar y humillar al criminal a la vista de todos. Todos lo veían pasar, le podían tirar piedras, le podían escupir, la cosa era humillar a la persona. Era algo vergonzoso que alguien caminara con su cruz o por lo menos con uno de los travesaños hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Finalmente llegaban al lugar que estaba destinado para eso y el criminal era crucificado, lo crucificaban y la muerte podía tardar en llegar unas horas, incluso un par de días, según fuera pues la fortaleza física de la persona. Otro detalle, hermanos, es que los crucificados siempre eran crucificados desnudos para aumentar la vergüenza. Algo que hay que recalcar, hermanos, es que ningún criminal, obviamente, ninguno quería cargar su cruz, entonces los soldados lo tenían que obligar a que cargara su cruz por la fuerza, a través de golpes, como fuera,
pero él tenía que cargar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Bueno, eso es más o menos como se crucificaba a alguien en aquel entonces. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la multitud. Le está diciendo, ¿alguno quiere seguirme? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? ¿Alguno se quiere convertir en mi discípulo? Tiene que tomar su cruz todos los días. Yo no sé si alcanzo a explicar, hermanos, lo que esto significaba. Hoy decirle a alguien, cuélgate una cruz, pues no significa nada, es un adorno, puede ser de plata, de acero, de oro, los más pudientes. Hoy la cruz, hermanos, es un adorno, es un símbolo cristiano, es un símbolo religioso que no alcanzamos a entender lo que en los siglos en los que vivió el Señor Jesucristo significaba para la gente. Decirle a alguien, toma tu cruz, era como decirle, tienes que morir, y de la manera más fea, de la manera más cruel, de la manera más despiadada. Ahora, este proceso de crucifixión, hermanos, fue el que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él también fue juzgado, fue sentenciado, aunque injustamente, si ustedes han leído los evangelios. Fue obligado a llevar su cruz, solamente que él, por el cansancio que ya tenía, que no había dormido la noche anterior y que lo habían golpeado y que lo habían azotado y todo lo que había padecido, cuando él trató de llevar su cruz, hermanos, ya no pudo cargarla. Fue por eso que los soldados encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este lo obligaron a que cargara la cruz para ayudar al Señor Jesucristo. Pero el Señor, hermanos, no solo fue humillado mientras caminaba con su cruz, fue humillado antes de la crucifixión, fue humillado en el camino a la crucifixión, hermanos, y sobre todo fue humillado aún cuando estaba colgado de la cruz. La única diferencia que tuvo él con los demás crucificados que murieron en aquel tiempo, muchos, solamente hubo dos diferencias principales. Una, que a él no tuvieron que romperle las piernas para quitarle la vida. Antes de que eso ocurriera, el Señor ya había entregado su vida, ya había dicho consumado es, ya había dicho Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál cree que fue la otra diferencia con todos los demás crucificados? ¿Se imagina cuál pudo ser? Una enorme diferencia, hermanos, como les dije hace rato, es que obviamente todos los delincuentes que en aquel tiempo fueron condenados a la cruz eran obligados a llevar su cruz. Y eso marca la diferencia con nuestro Señor Jesucristo. Él no fue obligado, hermanos. Él se entregó voluntariamente. Su cuerpo no dio para cargar la cruz, por eso Simón tuvo que ayudarlo, pero él hubiera cargado voluntariamente, hermanos, la cruz hasta el monte Calvario. Esa es una diferencia, hermanos, que nos debe dar enseñanza a nosotros. Él no fue obligado. Alguna vez le dijo a sus discípulos, para esto vine a este mundo, para esto nací, para entregar mi vida en la cruz. Y si ustedes han leído Filipenses, hermanos, hay un pasaje donde Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, se hizo obediente y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En eso, hermanos, nos debe quedar perfectamente claro, hermanos, que el Señor no fue obligado a tomar la cruz, que el Señor no fue obligado, hermanos, a ser crucificado. Él, hermanos, lo hizo voluntariamente. Vamos a releer Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para entender este versículo, vamos a leer otro que está en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16. Vamos a leer este pasaje, hermanos, para que podamos entender qué significa tomar la cruz del Señor. Porque el Señor le dice a la gente, el que quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz todos los días. Versículo 21, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Antes de este versículo, ¿qué es lo que dicen los versículos anteriores? Bueno, los versículos anteriores es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, pues unos dicen esto, otros dicen lo otro. Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro contesta,
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que pasa antes de este versículo. Y luego dice el versículo 21 que acabamos de leer, que desde ese momento el Señor empezó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. O sea, hermanos, a partir de ese momento el Señor empezó a hablar con sus discípulos que tenía que morir, que tenía que ser crucificado, que tenía que ir a Jerusalén. Se los empezó a declarar de manera más constante. Antes de eso no hablaba claramente el Señor, pero a partir de ese momento, hermanos, el Señor cada vez más hablaba de su cruz, cada vez más hablaba de su crucifixión, cada vez más, hermanos, hablaba de que tenía que morir en la cruz. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vean, hermanos, la reacción de Pedro. Cuando Pedro escucha que el Señor empieza a hablar de manera más clara, que tenía que morir, que tenía que padecer, etcétera, etcétera, entonces lo toma aparte, lo aparta del grupo y le dice, Señor, no lo permitas. Señor, ten misericordia de mí. Ahora, la respuesta del Señor es más sorprendente todavía. Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este pasaje, hermanos, es extraordinario, es sorprendente. El Señor habla de que tiene que morir en la cruz. El Señor habla de que tiene que padecer. Pedro, quizá preocupado, lo aparta del grupo y le dice, Señor, no, evítalo. Ten piedad de ti, ten compasión de ti, no dejes que te maten. Y Jesús le contesta, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo para las cosas de Dios. Y entonces le dice a todos, pongan atención, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y venir en pos de mí. Versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y a partir de este momento, dice el Evangelio de Mateo, que el Señor empezó a decir cada vez más, tengo que morir, tengo que padecer. Y otros versículos más, el Señor les vuelve a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y tiene que venir en pos de mí. Aquí, hermanos, hay varias cosas que comentar. ¿Por qué Pedro le dijo eso? ¿Por qué Pedro le dijo, no, Señor, no dejes que te crucifiquen, no dejes que te maten, no sufras, no padezcas, ten compasión de ti? ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, es enemiga de la carne. En aquellos tiempos nadie quería ser crucificado, por supuesto, era la forma más horrenda de morir. Quizá los que eran decapitados, el sufrimiento era un instante y morían, los que morían ahorcados igual, pero morir en la cruz significaba tener una agonía de horas e incluso de un par de días. La cruz era algo repelente y horrible para aquel entonces. Pero como vamos a ver, hermanos, la cruz sigue siendo algo horrendo aún el día de hoy. Y la reacción que Pedro tuvo de decir no, que esto no ocurra, es la misma reacción que miles de cristianos tienen hoy alrededor del mundo. La pregunta es, hermanos, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa llevar la cruz? Yo no sé si he escuchado que hay gente que dice, por ejemplo, una mamá que tiene un hijo que es drogadicto, que es rebelde, que es contumaz y que por más que hace, no obedece. ¿Qué dice la mamá? Esta es mi cruz. Es mi cruz que me tocó y tengo que llevarla. O quizá aquella mujer o aquel hombre que lleva un matrimonio que está patas para arriba y que cada vez se pone peor, pero tampoco considera el divorcio, que dice, esta es mi cruz que me toca cargar. O quizá cualquier persona con un problema que no se puede quitar de encima, que dice, híjole, esta es la cruz que me tocó. ¿Sí ha escuchado usted esas frases? No, hermanos, esa no es cruz. Esos son problemas de la vida que se pueden solucionar, que tienen una opción.
Pero esa no es la cruz a la que el Señor se está refiriendo. Aquí lo dice, en Lucas 14 lo dice, pero hay varios versículos a lo largo de los evangelios, hermanos, donde el Señor le dice lo mismo a la gente. ¿Quieres venir en pos de mí? Bueno, tienes que tomar tu cruz y venir en pos de mí. Aquí Mateo lo dice un poquito más amplio. Vamos a leer el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Usted, hermano, se conoce muy bien. Cada uno de nosotros nos conocemos perfectamente. Usted sabe cómo va a reaccionar si alguien lo ofende, si alguien le hace daño, si alguien ofende a su familia, si alguien le falta al respeto, si alguien se mete enfrente de usted en la cola de las tortillas. Usted sabe perfectamente cómo va a reaccionar. Usted sabe cómo va a reaccionar cuando haya la posibilidad de irse por el camino fácil en vez de por el camino difícil. Usted sabe cómo va a reaccionar y cómo va a comportarse cuando tenga delante de usted la tentación que todos los días viene a nuestra vida. Sí, hermanos, todos sabemos cómo vamos a reaccionar. Usted sabe cómo va a reaccionar ante el pecado y ante las cosas que se van presentando en su vida. Usted sabe cómo va a reaccionar si los hermanos de la iglesia le hacen algo, o si no le hacen nada, o si no le hacen caso. Todos nosotros, hermanos, nos conocemos perfectamente y cómo reaccionamos. Dice el Señor, ¿quieres venir en pos de mí? Niegas todo eso. Niégate a ti mismo. Tú reaccionarías de esta manera, pero yo te digo que tienes que reaccionar de esta otra manera. Y el ejemplo está cuando el Señor dijo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la otra. O cuando el Señor dijo, no solamente bendigan a los que los bendigan y amen a los que le aman, yo les digo, dice el Señor, también oren por aquellos que les hacen daño. Negarse a uno mismo, hermanos, es la cosa más difícil de este mundo, porque estamos acostumbrados, hermanos, a tomar nuestras decisiones, a seguir nuestros pensamientos, a hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Y el Señor dice, tomar tu cruz significa negarte a todo eso. Pero es que todo el mundo lo hace, sí, pero no porque todo el mundo lo haga significa que está bien. Algo que es tan común, tan común, hermanos, en nuestra sociedad, y usted lo puede encontrar en todas partes donde quiera que usted vaya, es el adulterio. Hablar de la fidelidad en el matrimonio, en la pareja, es algo que suena hasta anticuado y ridículo en muchos círculos. Pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sé fiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, no lo engañes. Es más, dijo el Señor Jesucristo, para empeorar la situación, si tú miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella en tu corazón. Pero en el mundo eso es tan común que incluso hasta dicen, eres tonto si no lo haces. ¿Quién es fiel en este mundo? ¿Quién es fiel en esta época? Pero los cristianos deben mantenerse a lo que enseña la palabra de Dios. Eso es, hermanos, negarse a uno mismo y tomar la cruz de Jesucristo. Porque los crucificados, como le dije, hermanos, hace rato, eran obligados a llevar la cruz. El Señor no fue obligado. Y por lo tanto, el cristiano tampoco tiene que ser obligado a llevar su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Bueno, en primer lugar significa negarse a uno mismo. Como dice aquí el Evangelio de Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa, hermanos, tomar la cruz? Bueno, fíjense bien lo que le voy a decir, hermanos. Todos tenemos, sobre todo los jóvenes, quizá los ya más adultos ya no es tanto esto, pero hay planes, hay anhelos, hay deseos, hay objetivos para cumplir. Pero aquel que toma su cruz es aquel que dice, Señor, estos son mis planes, estos son mis deseos, estos son mis anhelos. Yo los pongo en tus manos. Solo quiero asegurarme, Señor, que todo lo que yo haga en mi vida sea para tu gloria y para tu honra. Este es mi plan, pero si tú tienes otro plan, lo voy a tomar, Señor. Estos son mis deseos, son mis anhelos, pero si tú tienes otro, Señor, lo voy a tomar. Eso es tomar la cruz de Jesucristo. Tomar la cruz, hermanos, significa que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Alguien lea, por favor, Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, lo que yo era, lo que yo pensaba, lo que yo creía, mis anhelos, mi vida, todo queda a los pies de Jesucristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso les digo, hermanos, la reacción que Pedro tuvo es la más natural. Señor, no permitas que esto ocurra. Pero la reacción que Pedro tuvo es la misma reacción que hoy miles de cristianos tienen en todo el mundo. ¿Qué? ¿Negarme a mí mismo? ¿Negar mis deseos, mis planes, mis anhelos? Si para eso vivo, para mí. No, el cristiano no vive para sí, el cristiano vive para Dios y para glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Glorificar a Dios, que la gloria sea para Dios, no para mí, para Dios nada más. Esa es la primera pregunta del catecismo y debe ser la base de la vida cristiana. ¿Cuál es el propósito de que Dios me haya puesto en este mundo? No mi gloria, no mis anhelos, no mis deseos, no mi voluntad, no mi carne, no mis pensamientos, sino todo lo que yo haga en mi vida, la gloria debe ser para Dios. Y nada más. Por eso el pensamiento de la cruz es repulsivo el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso significa que lo que tú pienses, que lo que tú anheles, que lo que tú quieras, que lo que tú desees, no importa, no sirve. Solo lo que Dios quiere. Y Dios te va a llevar, si tú te pones bajo sus pies y te sometes a Él, te va a llevar por un camino. Es estar muertos al mundo, pero vivos para Dios. Y eso choca, hermanos, con todo lo que se dice en la sociedad hoy en día. ¿Qué nos dice la sociedad hoy en día? Tú tienes derecho a ser feliz. Sigue tus planes, sigue tus anhelos, haz lo que tengas que hacer para cumplir esos objetivos, porque solo tienes una vida y tienes que disfrutarla. Y en el cristianismo Cristo dice, no, ¿quieres venir en pos de mí? Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme. ¿Sí? ¿Es fácil, hermanos? No es fácil. No es sencillo de ninguna manera. La idea de la cruz sigue siendo tan repulsiva el día de hoy. Muchos prefieren, no me hables de la cruz, mejor háblame de milagros, de señales en mi vida. Dime que Dios me ama y que tiene planes maravillosos para mí, pero no los ha podido desarrollar porque no he tenido la suficiente fe. Pero cuando yo tenga la fe, entonces todos esos planes gloriosos y extraordinarios que Dios tiene se van a cumplir en mi vida. Eso no es bíblico, hermanos. Regresemos a Lucas capítulo 14, releamos una vez más el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ya hemos leído todo el pasaje. El Señor dice, el que no aborrece a su familia, no puede venir en pos de mí. El que no lleva su cruz, no puede venir en pos de mí. Si los planes de Dios fueran que nuestra vida se realizara al máximo, en el sentido de mis gustos, mis deseos, mis aficiones, mis planes, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, entonces el discurso que el Señor le dio a esta enorme multitud que le seguía, que ya vimos que eran miles de personas, hubiera sido de otra forma. Ven conmigo y tu vida será mejor, y te sanaré, y te ayudaré, y te bendeciré, y te daré planes gloriosos en tu vida, y vas a escalar a niveles inimaginables. Y eso se predica, hermanos, en muchas iglesias, un evangelio no centrado en Cristo, en su cruz, sino un evangelio centrado en el hombre, en lo que el hombre quiere, en lo que el hombre anhela y en lo que el hombre necesita. Quitar a Dios y poner al hombre en el centro de todas las cosas. Y usted sabe que esa es una idea satánica y diabólica. Eso es más diabólico que un pentagrama. Eso es más diabólico que velas negras dirigidas a Satanás. Porque fue lo mismo que la serpiente le dijo a Adán y Eva. No van a morir, eso es mentira. Por el contrario, van a ser como ¿quién? Como Dios. Y es lo mismo que hoy Satanás le pone en la mente incluso a muchos cristianos. Tú puedes ser como Dios, tú puedes llegar a alturas que ni te imaginas. Dios quiere desarrollar en ti un potencial que llevas encerrado extraordinario. Tiene planes gloriosos para ti.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieres venir en pos de mí? Aborrece a tu padre, aborrece a tu madre, a tu esposa, a tus hermanos, a tus hijos. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, niégate a ti mismo si es que quieres ser mi discípulo. ¿Se da cuenta cómo son predicaciones totalmente distintas? Pero mucha gente dice, no, a mí háblenme de ese Dios que hace milagros, de ese Dios que levanta muertos, de ese Dios que tiene planes gloriosos y extraordinarios para mí, hermanos. Eso no es bíblico. No hay un solo versículo que apoye tal cosa. De hecho, hay un pasaje donde los discípulos le dicen, Señor, cuando el Señor está hablando de algo más o menos similar, nosotros lo hemos perdido y lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recompensa tendremos? Y entonces el Señor les da otra lección. Lea el libro de los Hechos, lea algún libro de historia de la iglesia, lea Hebreos capítulo 11, cómo fue la vida de los primeros cristianos. Todos los días tomaban su cruz, todos los días se negaban a sí mismos, todos los días crucificaban su carne, todos los días no vivían para ellos, sino vivían para glorificar a Dios y nada más. Por eso la idea de la cruz es repulsiva. Por eso Pedro reaccionó y le dijo, no, Señor, que esto no te acontezca de ninguna manera. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y hoy, hermanos, es lo mismo. Yo estoy seguro que si yo predicara este sermón en una de esas megas iglesias, donde el hombre es el centro, donde los deseos y anhelos del hombre son el centro, hermanos, me bajan a media predicación y ponen a otro. A esos predicadores de la prosperidad, a esos predicadores que dicen, tú eres hijo de Dios, mereces lo mejor en este mundo, el mejor coche, la mejor casa, la mejor ropa, porque por eso Cristo se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros. Un evangelio totalmente tergiversado, un evangelio totalmente, hermanos, en contra de lo que el Señor enseña en su palabra. A los ojos de los grandes apóstoles y predicadores que hoy existen en el mundo, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles y los cristianos que siguieron por lo menos en los 3 primeros siglos de la iglesia son una bola de perdedores, porque vivieron en el anonimato, murieron de las maneras más crueles, ni siquiera tenían lo básico para vivir, si lo comparamos con el evangelio de la prosperidad. Entonces, hermanos, dice el Señor, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz todos los días y ven en pos de mí. Aquí no lo dice, se lo voy a dejar de tarea. Hay otro pasaje en los evangelios donde el Señor dice, tienes que tomar tu cruz cada día, porque cada día, hermanos, vivimos con esta carne, vivimos con este yo, o sea, ustedes con el suyo, yo con el mío, ¿verdad? Que piensa muy distinto a lo que dice la palabra de Dios, que dice, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué lo tengo que hacer? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué no me puedo portar así? Eso significa negarse a uno mismo, hermanos, y tomar la cruz. Y ojalá, hermanos, ojalá que nosotros podamos hacerlo. Yo recuerdo mucho un maestro en el seminario, en una de sus clases, él decía, si ustedes quieren ser pastores por vivir bien, un buen sueldo, buena casa, buen coche, buena ropa, nos dijo, mejor busquen otra opción. Mejor váyanse, sálganse del seminario y estudien algo, olvídense de todo eso. Aquí el Señor dice, esto es lo que te ofrezco, una cruz. Pero como bien dice un himno de los que cantamos, y algún día en vez de esa cruz, mi corona, mi Señor me dará. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa horrible y espantosa cruz. Él se negó a sí mismo, Él se despojó de lo que era y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después tú le diste a un nombre que es sobre todo nombre y lo has glorificado. Señor, ayúdanos que nosotros tengamos ese mismo sentir dentro de nosotros. Que como decía, Señor, tu siervo Pablo, que estamos crucificados junto con tu Hijo. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino tu Hijo en nosotros. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz todos los días e ir en pos de tu Hijo. Señor, tú sabes cada uno de nosotros con qué cosas luchamos, con qué cosas batallamos.
que hay en nuestra vida que nos cuesta negar, crucificar, hacer a un lado, Señor. Ayúdanos, Padre, para que todo lo que hagamos en nuestra vida, todo, Señor, sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a negarnos a nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.